Hola y bienvenidos a Geralt Tops. Yo soy el Ninja Geralt y hoy veremos los 3 asesinos que más víctimas mataron. ¡Comencemos! Cualquier persona puede tener el alma corrompida y hasta el humano con la cara más amable puede en realidad ser un monstruo. Desde un amable médico hasta un gentil cartero o un vagabundo, cualquier persona puede ser un asesino en potencia. Aquí veremos 3 personas que más víctimas asesinaron. Puesto número 3. Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia. Luis Alfredo Garavito Cubillos fue un asesino en serie colombiano que asesinó a más de 170 niños entre 1992 y 1999. Es considerado el asesino en serie con más víctimas en la historia de Colombia. Garavito nació en Génova, Quindio, en 1957. Su infancia estuvo marcada por el maltrato físico y emocional por parte de su padre. A los 13 años fue violado por un hombre adulto, lo que le causó un trauma que lo llevó a desarrollar una atracción sexual por los niños. Garavito comenzó a cometer sus crímenes en 1992. Se acercaba a los niños ofreciéndoles dinero, comida o trabajo y luego los secuestraba, abusaba sexualmente de ellos y los asesinaba. Sus víctimas eran en su mayoría niños de entre 8 y 16 años, de bajos recursos y de zonas rurales. Garavito fue capturado en 1999. Confesó haber cometido 172 asesinatos, pero las autoridades creen que la cifra real podría ser mayor, alrededor de 200. Fue condenado a 40 años de prisión, pero murió en la cárcel en 2023 a causa de un paro cardiorrespiratorio. El perfil psicológico de Garavito era un hombre con un trastorno de personalidad antisocial. Era un manipulador, un mentiroso compulsivo y un depredador sexual. Tenía un profundo odio hacia los niños y disfrutaba de infligirles dolor y sufrimiento. Los crímenes de Garavito causaron un gran impacto en la sociedad colombiana. Su caso llevó a una reforma de la legislación sobre los delitos sexuales contra menores. En conclusión, Luis Garavito fue un asesino en serie despiadado y cruel que causó un gran sufrimiento a sus víctimas. Su caso es un recordatorio de la importancia de proteger a los niños de los depredadores sexuales. Puesto número 2. Harold Schickman, alias el Doctor Muerte. Muchas veces un demonio se disfraza de un ángel benevolente que ayuda a la gente. Y este se podría decir que es el caso de Harold Schickman, quien fue un médico británico que asesinó a más de 200 de sus pacientes entre 1975 y 1998. Es considerado el asesino en serie más prolífico de la historia. Schickman nació en Nottingham, Inglaterra, en 1946. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su madre a los 13 años. A los 17 años comenzó a trabajar como asistente de un médico general. Schickman comenzó a cometer sus crímenes en 1975. Se acercaba a sus pacientes, en su mayoría mujeres mayores de 60 años, y les administraba dosis letales de morfina. A veces, a los familiares de los pacientes, esas dosis altas les parecían un poco raras, pero Harold siempre les decía: yo soy el médico y sé que es lo mejor. De esa manera los lograba manipular para tener su objetivo macabro. Schickman después falsificaba las actas de defunción para poner que administró la dosis correcta de morfina. Schickman fue capturado en 1998. Fue descubierto por un gran error que cometió. No pudo dominar la codicia. Después de matar a su última víctima, falsificó los documentos de la última voluntad del difunto, heredándole a él todos sus bienes. Schickman se lo comunicó al abogado de su difunta víctima. A su vez, el abogado se lo comunicó a la hija de la víctima de Schickman. Cuando ella se enteró que supuestamente su madre la había desheredado, dándole su pequeña fortuna de 386.000 libras esterlinas al médico, la hija quedó destruida.
pero no dejó que el dolor la cegue y algo raro le pareció. Así que hizo una denuncia en la policía. La policía finalmente exhumó el cuerpo e hicieron una pericia. Y en la pericia dio que tenía niveles altísimos de morfina, muchísimo más alto de lo recomendado. Y así el pecado capital de la avaricia le sacó la máscara al médico, revelando su verdadera naturaleza. Este demonio, disfrazado de médico, confesó haber cometido 215 asesinatos, pero las autoridades creen que la cifra real podría ser mayor, alrededor de 250. Fue condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas y se suicidó en prisión en el año 2004. Ahorcando. El perfil psicológico del médico revela que era un manipulador y un mentiroso compulsivo, y lo más probable que haya tenido un odio profundo hacia las mujeres mayores. Los crímenes de Jetman causaron un gran impacto en la sociedad británica. Su caso llevó a una reforma de la legislación sobre la prescripción de medicamentos y a una mayor concientización sobre los problemas de los asesinos en serie. Puesto número 1. Pedro Alonso López, alias el Monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, fue un asesino en serie colombiano que confesó haber asesinado a más de 300 niñas y adolescentes en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia entre los años 1969 y 1980. Su historia es una de las más macabras y perturbadoras de la historia criminal. Se ganó el apodo de Monstruo de los Andes debido a la gran extensión geográfica de sus crímenes por casi toda la cordillera de los Andes. López atraía a sus víctimas mediante tácticas manipuladoras y engaños. Después de cometer los asesinatos, solía dejar los cuerpos en lugares remotos. La infancia de López fue muy complicada. Era hijo de una prostituta. Su padre lo abandonó de muy pequeño y tenía 2 hermanos que eran hijos de los distintos clientes. Cuando López tenía 12 años, su madre lo pescó tratando de abusar de su hermana de 9, y ahí es cuando su madre lo echó a la calle. Tuvo que vivir en las calles tratando de sobrevivir, donde fue abusado. Expertos dicen que el odio hacia su madre y los reiterados abusos que sufrió cuando vivió en la calle provocaron en él un odio hacia las mujeres, sobre todo a las niñas. En 1980 fue capturado por un hecho insólito que solo una mente enferma podría realizar. Literalmente intentó secuestrar a una niña que estaba en un supermercado cerca de su madre. La agarró y se la llevó por la fuerza, en plena vista de todos. La madre obviamente alertó a las personas de eso, y cuando López empezó a correr con la niña en brazos para secuestrarla, los testigos pudieron detenerlo y finalmente llamar a la policía. Una vez estando en la comisaría, los efectivos de seguridad se debatían si era un loco o un asesino peligroso. López no confesaba nada, hasta que uno de los policías tuvo una idea. Llamaron a un cura y que se confiese. Querían que él caiga en la trampa, porque supuestamente un cura no puede revelar nada en cuanto una persona se confiesa. El cura logró entablar una charla de confianza y López le confesó que asesinó a prácticamente 300 niñas, pero lo que choqueó realmente al cura y no quiso escuchar más fue su modus operandi de asesinarla. Él confesó con lujo de detalle que las ultrajaba y al mismo tiempo las ahorcaba y que se deleitaba mirándolas a los ojos mientras la vida se les apagaba. El cura, totalmente asqueado y choqueado, tuvo que levantarse y dejar de escucharlo, no soportó más. Y solo le pudo comentar a los policías la parte que les conté recién, que fue extraída literalmente de la confesión del cura. Lo demás que le contó López, el cura no tuvo la fortaleza mental para contárselos, no soportó. Después de eso el cura salió de la comisaría y se fue. Después de eso López conocería la cárcel. A pesar de sus impactantes confesiones, López fue declarado mentalmente inestable y enviado a un hospital psiquiátrico en 1980. Sin embargo, en 1998 fue liberado por buena conducta, generando controversia y preocupación. Desde entonces ha habido informes contradictorios sobre su paradero y actividad.
y su situación legal ha sido objeto de debate. El caso de Pedro Alonso López es escalofriante y ha dejado una marca indeleble en la memoria de la región. Su historia destaca la importancia de abordar los problemas relacionados con la salud mental y la justicia penal en la persecución de los criminales de este tipo. Eso fue todo. Los saluda el Ninja Geralt. Y suscríbanse a mis redes para más videos y compartan el video si pueden, eso me ayudaría mucho. Saludos.